De las 11 nosotros seguimos acompañándote en este especial Elecciones 2023 y por supuesto ya compartimos con invitados de lujo básicamente en toda esta jornada mucha información manteniéndote al tanto de absolutamente todo y en este sentido le agradecemos la presencia a nuestro siguiente invitado que lo tenemos vía Zoom. Él es el señor Andrés Elías, experto latinoamericano en campañas electorales digitales directamente desde México. Así que le agradecemos mucho su presencia. Bienvenido, gracias por estar. Muchísimas gracias, Nadia, por la invitación. Y aquí estamos a las órdenes desde México para hacer un análisis del escenario político latinoamericano y de lo que pasa también en nuestro hermano país de Paraguay. Totalmente. Vamos a tratar de aprovechar esta entrevista, de tenerlo a usted, por supuesto, y que nos dé también ese punto de vista tan importante. En este sentido, se escuchó mucho hablar de las campañas de contraste. ¿Qué son y qué función cumplen en las elecciones? La campaña de contraste tiene como función desacreditar al rival, darle en la línea de flotación donde el rival es más fuerte y por lo tanto bajarle su nivel de credibilidad y erosionar su imagen. Esto con el fin de que la gente tenga un prejuicio político de la persona que es objeto del contraste. El contraste puede ser digital, puede ser también acciones un poco más vivas, como por ejemplo repartir flyers, hacer pintas, dañar carros, inclusive en México en alguna ocasión ponían stickers que al quitarlo del carro dañaba la pintura del carro, entonces claro, la gente empezaba a sentirse incómoda pues con ese tipo de stickers. También pueden ser llamadas telefónicas, robocalls, que como se les dice, donde las llamadas básicamente hablan mal de la otra persona. En México se utiliza que el mismo día de la elección se llaman a las 3 de hay llamadas a las 3 de la mañana justamente para invitar al voto, para que uno, pues, no solo que no vaya a votar, sino que además la persona que lo esté llamando le agarre de alguna manera esa incomodidad para no darle su voto. Entonces, hay un montón de formas de hacerlo, como te digo, desde las llamadas, desde las pintas en los murales, desde flyers, desde lo digital, desde montón de variables. Y ese es el fin, desacreditar, erosionar y sobre todo hacer sentir instalar una idea en el electorado para que la gente pues ese día o no salga a votar porque hay campañas de contraste que inhiben el voto o justamente para que cambiar la opinión de la votación el día de las elecciones. Importante lo que está compartiendo, sin duda alguna. Esto no es solamente algo que pasa en un solo país, sino que a nivel latinoamericano es algo bastante común ya lastimosamente. Y por otra parte, nos gustaría que comparta un poquito de experiencias que usted tiene, aparte de la que ya nos estuvo comentando con respecto a este tipo de situaciones. Latinoamérica es un continente que es muy politizado por las condiciones sociales, socioeconómicas, y eso hace pues que en algunos países más o menos la gente esté involucrada en política. Yo te puedo decir que en campañas presidenciales hoy estamos viviendo dos, que es la de Guatemala, que va a la mitad, y la de Paraguay, que hoy llega en breve a su término. Hay diferencias entre una y otra. Por ejemplo, yo trabajé en Paraguay hasta diciembre. Es mucho más organizado, sobre todo las militancias, ¿no? Tenemos una ANR que tiene la mayor cantidad de afiliados, por lo menos de América Latina. Entonces, luego tenemos países como Guatemala, donde es mucho más disimulada esa organización. Luego tenés países como México, donde la organización también alcanza niveles increíbles porque es un país de 120 millones de habitantes. Lo que yo considero de todas las experiencias presidenciales que he vivido en mis últimos 2 años, sobre todo a raíz de la pandemia, es que esa organización territorial, que es la que me estoy refiriendo, donde países como Paraguay es muy organizado, países como Guatemala no tanto, o Ecuador también, por ejemplo, hoy para mí, si gana Efraín, va a dar fuerza a una hipótesis que yo tengo.
Yo creo que estas estructuras territoriales cada vez son más líquidas, es decir, cada vez se dejan llevar por el voto de opinión, es decir, por una idea más que por la adhesión del partido, por la adhesión a la idea partidaria. Es decir, cada vez se vuelven más independientes. Algo que yo voy a exponer próximamente en la Cumbre Mundial de Comunicación Política es que las campañas ya no se ganan a billetazos ni con líderes tradicionales. En 12, bueno, perdón, en 11 de las últimas 12 elecciones presidenciales, bueno, no presidenciales, de todo tipo en América Latina, la oposición ha vencido al oficialismo. Estamos hablando que siempre el oficialismo tiene una estructura de poder, hay dinero, hay organización, hay campañas territoriales muy bien estructuradas, y aún así, con todo ese caudal de organización, dinero, etcétera, no puedes vencer a tu oposición, que sabemos que la oposición siempre va a ir más débil que el oficialismo en cualquier parte. Quiere decir que hay como se dice en Colombia, hay un voto de opinión, es decir, un voto de la gente de a pie, de calle, que está superando la organización de los partidos. Entonces, hoy yo voy a estar muy atento a lo que pasa en Paraguay, porque para mí las campañas de territorio, las campañas de estructura, las campañas de líderes tradicionales, las campañas tradicionales más bien, hoy para mí están en entredicho. Ya las campañas han cambiado, se han vuelto más sofisticadas y por lo tanto exigen otro tratamiento. Sin duda alguna, los tiempos van cambiando, las Personas personas. se van despertando un poco más, están teniendo más participación en este sentido, se dan cuenta que, como usted mencionó, el oficialismo, bueno, tiene varias grietas en este sentido y por supuesto la parte de la oposición va ganando esa fuerza a causa también del cansancio y de bueno, de situaciones que vienen reiteradas en cuanto a gestiones que no colaboran para el ciudadano que, bueno, finalmente nosotros votamos por una persona que va a velar por nuestros intereses. Claro, yo te podría, llevando mi tesis al tema paraguayo, es una hipótesis, ¿no? Confirmada en las 11 de las últimas dos elecciones. Pero si hoy pasa en Paraguay, sería algo que confirmaría la hipótesis de las campañas tradicionales, porque pues la identidad partidaria en Paraguay es tan fuerte como ser de un perdón, de un equipo de fútbol. O sea, la identidad partidaria es muy arraigada en el paraguayo. Entonces, pero si hoy eso se pone de manifiesto de que pues no gane el oficialismo, yo estaría viendo la muerte de la política tradicional en vivo además, en vivo además. Creo yo, es una idea muy personal por todas las campañas en las que participo actualmente y en las que he participado, que la identidad partidaria, debido a la situación económica, debido a la situación social, ya no es tan fuerte como en otras elecciones. Hoy el elector tiene una catarsis el día de. El elector sale a castigar, sale difícilmente a premiar, a no ser que seas una Nayib Bukele en El Salvador o un Andrés Manuel López Obrador en México, que son de los pocos presidentes con un alto nivel de aprobación y un arrastre de voto duro todavía fuerte. Pero si no eres esos dos apellidos, difícilmente la gente salga a premiarte. La gente está saliendo a castigar, está tomando este día en particular como para hacer catarsis, ¿sí? Para desquitarse. La gente quiere un cambio, quiere esperanza, quiere mejores tiempos, resienten el tema económico, pero además resienten el tema de la delincuencia, que en Latinoamérica ha ganado mucho espacio en los últimos años. Entonces creo que esas son dos ideas más poderosas que la identidad partidaria. El cambio y la esperanza es más poderosa que cualquier idea partidaria. Hace 2000 años la Iglesia Católica se funda con la idea de esperanza y mira, hoy lo que es la Iglesia, ¿no? Entonces una idea cambió al mundo y una idea como el cambio hoy en nuestros países es más fuerte que cualquier identidad partidaria. Esa es mi tesis. Hoy lo veremos si se ve reflejado o no en las urnas en mi querido Paraguay.
Asimismo, por otra parte, hablando un poco acerca de los candidatos, bueno, ¿qué consideraciones deben tener todos los candidatos a la hora de establecer esas campañas políticas digitales? ¿Cuáles son esos detalles que estarían faltando en este sentido para poder tener fuerza? ¿Y cuáles son los detalles que estás observando que no corresponden en la acción que están teniendo y por supuesto tienen una reacción negativa? Yo he observado desde hace algunos años un incremento de las campañas digitales, sobre todo a partir de la pandemia, ¿no? El tema digital dejó de ser un componente más, a ser un componente de los principales, tanto territorio como digital en una campaña hoy es lo más importante. Eh, Ahí hago una consideración en las campañas digitales. Las campañas territoriales no se han movido, siguen siendo lo mismo de hace 50 años, básicamente, ir donde el líder local, llevar gente a los eventos, sacar gente a mitis grandes, mitis pequeños, recorrer, caminata, acompañamiento, mostrar músculo, eso no ha cambiado. No han cambiado las encuestas se siguen haciendo como hace 50 años, los grupos de enfoque, el manual de la USAID sigue siendo el manual más utilizado en los grupos focales. No ha cambiado la política en ese sentido. Donde sí está dando un gran salto es en la comunicación digital. Y la comunicación digital yo la divido en dos, o por lo menos analizo las campañas políticas desde dos ángulos, desde dos visiones. La primera son las campañas corporativas y la segunda son las campañas de color. Las campañas corporativas son las campañas muy institucionales, donde el branding político es lo que más importa, las campañas de mostrar músculo, las campañas de mostrar eventos, las campañas de mostrar todo lo que tiene que ver con política. Y el principal problema de mostrar política en una campaña es que llegas a un público netamente político. Pero quienes ganan las elecciones ya, bueno, salvo países, como te digo, en El Salvador, Nuevas Ideas, el voto duro cada vez es menor en nuestros países. Es más, cada vez las elecciones se ganan cada vez más cerradas. Hoy se espera que quien gane las elecciones no gane más allá del 35%, con el 35%. Entonces, las campañas corporativas, que son muy institucionales, muy políticas, lo que hacen es llegar a un público netamente político, pero quien gana las elecciones, como te decía, es el indeciso. O en otra medida también lo que nosotros llamamos el voto switcher, es decir, la persona que no tiene identificación partidaria, que vota dependiendo lo que considere justo, adecuado, correcto para su situación. Entonces, esas campañas, al centrarse solo en lo político, dejan un mundo de electores fuera. Por otro lado, las campañas de color, como yo les llamo, son campañas que integran en la identidad del candidato, lo humanizan, mucha creatividad, hacen uso de las redes sociales con mucha efectividad, son disruptivas, son irreverentes, empiezan a generar contenidos que son además de personales, conectan con la gente, hacen sketch, hacen spots solo para redes, se van del tema político y tratan los temas que ellos traen como campaña de una forma diferente. Entonces, hacen la política mucho más accesible para la gente de a pie. Y para mí las campañas de color, además de atraer al voto duro, abre, abre ese arco iris electoral al voto indeciso, al voto switcher, por la forma en que están diseñadas. Hoy en Paraguay yo he podido observar las dos campañas. La de Santi Peña un poco más corporativa, más basada en hablándole al votante, al votante colorado, hablándole a las bases, y la de Frei Alegre un poco más con color, una campaña más de color, ¿no? Una campaña más divertida, más alegre, más humanizándolo, con mayor creatividad, mayor irreverencia. Claro, porque es la campaña que le tiene, que es la que tiene que apostarlo todo, ¿no? Es la campaña que más tiene que poner creatividad, porque evidentemente, pues, partía, por lo menos, con desventaja. Hoy ya las encuestas, pues, lo que podemos vislumbrar es que hoy va a ser una elección muy cerrada. Pero yo así analizo las campañas corporativas enfocadas en la política, sin chiste, acartonadas, y las de color, irreverentes, disruptivas, creativas, con un gran enfoque en la humanización del candidato y enfoque en lo digital.
Asimismo, por otra parte, también nos Se gustaría explique un poquitito a qué se refiere cuando dice comunicación rococó, por ejemplo. ¿Comunicación qué, perdón? rococó. Ah, ok. La comunicación rococó, eso lo mencionaba hace un tiempo. Yo tengo un libro que se llama Campañando, un libro que lo pueden conseguir en Amazon o lo pueden conseguir también en las conferencias en las que doy. Entonces, un poco la comunicación rococó es esta comunicación demasiado compleja, demasiado abstracta. El arte rococó es un arte de donde los detalles priman, ¿no? Entonces, está lleno de detalles, como el barro. Y la comunicación rococó es así, es compleja, técnica, dice mucho, pero a la vez no comunica nada. Y eso le pasa mucho a los políticos. Muchos políticos son muy técnicos para hablar, y eso hace que la gente se aleje de la política. Eso hace que la gente deje la política de lado porque no la entiende, porque no entiende las leyes, porque no entiende los mecanismos, porque no entiende ni siquiera las funciones de los que lo gobiernan. Hay países donde la gente no entiende qué hace un prefecto, qué hace un gobernador, cuál es la diferencia entre gobernador y alcalde. Entonces, los políticos durante mucho tiempo, hoy creo que eso ya está cambiando, creo yo que compañeros de profesión mío ya lo han entendido claramente, pero durante mucho tiempo los políticos, al no haber redes sociales y el único medio era la televisión, la radio y la prensa, llevaban el discurso a niveles sumamente alejados de la sociedad. Y esto forma parte de un legado donde en los años 70 o 60 o inclusive desde los 50, en muchos países quienes votaban eran los terratenientes o más atrás que los 50. Quienes votaban eran los terratenientes, la gente que tenía dinero, solo ellos tenían acceso al voto. Entonces, claro, el discurso era muy elevado, pero a partir de los populismos de los 60, 70, 80 en Latinoamérica, el discurso tenía que ir bajando. El problema es que no bajó. El problema es que no bajó. Y entonces el político seguía haciendo todo técnico y explicando las cosas de una manera que la gente no entendía. Pero hoy con las redes, la política se ha democratizado en un punto en que la gente debe entender lo que está hablando. Entonces la comunicación rococó es eso, no es hacer complejo lo que debería ser sencillo. La comunicación de hoy debe ser lo más sencilla y accesible posible para que la gente lo entienda, porque la gente cuando no entiende algo simplemente lo rechaza. Entonces, eso es lo que yo denomino comunicación rococó, mi querida Nadia. Muchísimas gracias por Un explicar. poquitito así la gente y todos nuestros televidentes también pueden aprender acerca de este tema. Por otra parte, también nos encantaría consultarte por qué debemos hacer una campaña de visibilidad, en este caso para los políticos, y poder realizar ese posicionamiento según la psicología. Perdón, me repites la pregunta, es que no te escuché bien. Sí, en este sentido, ¿por qué es tan importante realizar una campaña de visibilidad y posicionamiento ya con respecto a la situación actual de los políticos y por qué debemos hacer ese posicionamiento según la psicología? Oh, ok, entiendo, el posicionamiento. Bueno, lo que pasa es que en la conformación de la imagen de un político, o sea, alguien de los que nos están escuchando, si quiere ser político, debe tener claro que hay una conformación de imagen. Es decir, yo me hago idea de que existe tal político porque suceden una serie de situaciones que lo hacen conocido. En la conformación de la imagen pública de alguien que quiere justamente hacer vida política, ser un personaje público, existen dos momentos. El primero es la visibilidad, es decir, cuando se hace visible ante las personas, cuando la gente tiene conciencia de que existe tal o cual político, cuando la gente tiene conciencia de que Andrés Elías es el candidato para alcalde de mi ciudad. Esa es la primera fase. La visibilidad, es decir, el reconocimiento de nombre y rostro. Eso es lo primero que hay que hacer. Tú no te puedes lanzar a una candidatura o no te puedes lanzar a una dignidad sin que nadie te conozca. Tienes que tener por lo menos un nivel de conocimiento mínimo para poder tener esperanzas de que te elijan. Evidentemente, pues si eres una persona que recién está llegando a la política y piensas lanzarte a alguna elección, tu conocimiento mínimo tiene que ser el 10% y al inicio de la elección debes marcar
por lo menos para ser elegible, un 40% de conocimiento. Es decir, que de cada 10 personas, 4 personas de tu municipio te conozcan. Y dicen muchos investigadores que el nivel de conocimiento que tiene que tener un político para ser elegido debe ser por encima del 70%. Es decir, de cada 10 personas, 7 deben de conocerte. Esa es la visibilidad. La segunda, que es lo que me preguntas, Nadia, es el posicionamiento. Cuando yo conformo opinión, es decir, cuando alguien sabe que además de que soy candidato para alcalde, además de eso dicen, es una persona íntegra, es una persona que va a cambiar las cosas, es una persona que me parece súper buena, eso se llama profundidad de imagen, o también llamado posicionamiento, es decir, cuando la gente tiene una clara idea de quién soy, cuando me vincula con algún aspecto, puede ser positivo, también puede ser negativo. Entonces, el posicionamiento es importante porque me da una razón para a mí, ciudadano, para ir a votar por esa persona. Entonces, claro, el posicionamiento debe empatar con las razones que la gente tiene para ir a votar en estas elecciones. Por ejemplo, hoy yo creo que la razón principal de voto es cambio, es mejores tiempos, sí, va por esa línea, es esperanza. Entonces, si mi posicionamiento se ajusta a esa idea, genial. Ahora, el contexto debe ajustarse a la persona. Yo no tengo por qué cambiar a mi candidato lo que no es. Entonces, el posicionamiento también lleva de la mano el ADN del candidato para que se instale en lo que la sociedad está pensando, porque las campañas políticas son para reafirmar lo que la gente está sintiendo, pensando. Cuando hablo en un discurso político, cuando la gente me escucha o cuando la gente me lee a mi candidato, debe sentirse reflejada en lo que escucha, lee, ve, porque las campañas son para reafirmar. La gente tiene que sentir que conmigo va a tener la solución a ese problema en particular. Y el posicionamiento justamente me ayuda a lograr eso. Me ayuda a fijar una idea en la cabeza del elector para que ese elector el día de vaya, tome su lápiz, su pluma y vote por mí. 100%. Explícito, por supuesto, más que nada conocer un poquitito más acerca de esto a profundidad, una persona como usted, un experto que ve aristas que, bueno, las personas normales no se dan cuenta, no perciben, y más todavía encargarnos de darnos cuenta que la digitalidad vino para poder ser una herramienta y más todavía apoyar en esto que estamos realizando, en la actividad cívica de elegir a nuestros gobernantes para poder ver obviamente, y encontrar ese cambio en estos próximos 5 años de evolución es lo que buscamos, así como usted mencionó. Y nuevamente le vuelvo a consultar su opinión para las personas que se están sumando a este espacio. Según su parecer, ¿cómo estarían cerrando estas votaciones con respecto a los candidatos más fuertes? Si bien hay otros candidatos, pero Santiago Peña, por un lado, y Efraín Alegre son los más fuertes en este sentido. ¿Cómo terminaría, según su opinión? En Paraguay hay una guerra de encuestas. Depende a quién le preguntes, te va a mostrar una encuesta favorable a un candidato o favorable a otro. Hoy depende en Paraguay a quién le preguntes. ¿Por qué se da eso? Vamos explicándolo a nadie de una forma mucho más técnica. ¿Por qué estas guerras de encuestas? Porque lo que se intenta ganar es la percepción de las personas. La percepción es más importante que la realidad. Un consultor político como yo, lo que más le importa en una campaña es la percepción. La percepción lo es todo hoy en día. Entonces, quien hizo mejor el trabajo de percepción es quien va a ganar las elecciones. Entonces, lo que intentan hacer al momento de mostrar encuestas es justamente ganar la percepción, es llevar a la percepción ganadora. Porque eso además hace que la gente salga a votar, hace que la gente se sienta confiada al momento de votar. Es más, hay una teoría que se llama bandwagon que dice que las personas definimos nuestros gustos e intereses por los gustos e intereses de la mayoría. Por eso las modas, por eso las tendencias, porque llevamos impreso en nuestro ADN el hecho de integrarnos a lo mainstream, a la masa, a seguir lo que la gente mayoritariamente piensa, a seguir el pensamiento dominante. Entonces, cuando tú muestras una encuesta, lo que le dice a la gente, hey, espérense, quienes tenemos hoy las de ganar somos nosotros, pero además por el voto útil. La gente que no sabe por quién va a ganar, o la gente que quiere castigar a alguien, o la gente que quiere
que alguien venza al resto, una encuesta le ayuda a conformar opinión. Entonces, hoy depende de quién le preguntes, gana las elecciones, pero yo no he visto encuestas que yo pueda decir, bueno, tengo claridad. He visto análisis de redes sociales donde quien lleva la mayor carga de comentarios, ahora no sé si son positivos o negativos, es Santi Peña. Entonces he visto un partido, una ANR, que se ha movilizado estructuralmente hablando. Probablemente Santi Peña no tiene esa fuerza estructural y movilizadora, pero tiene una ventaja que es el voto de opinión, es decir, el voto de la gente que hoy quiere cambio, etcétera, ¿no? Entonces, hay dos contrapesos. Tenemos una fuerza muy organizada y tenemos una idea de cambio. No te podría anticipar quién va a ganar porque, como te digo, las encuestas, además, las encuestas, todas, inclusive las que se deslizan para generar opinión o para generar tendencia, todas marcan una elección muy, muy cerrada. Va a ser una elección atípica, histórica además, dependiendo del resultado. Si se queda Santi, será un estudio para los politólogos de Paraguay de cómo lograron romper una inercia que lleva pasando en las últimas 11 elecciones en Latinoamérica, donde el partido opositor le gana al partido en el poder. O sea, sería un quiebre en la Matrix, un quiebre en esa tendencia que viene pasando en América Latina. Entonces, será un caso de estudio en cualquiera de las dos circunstancias. Hoy Paraguay vive un momento histórico. Yo entiendo que a las 4 cierran las urnas, es decir, ya en poquísimas horas. Así que voy a estar pendiente de lo que pase en Paraguay, mi querida Nadia, porque estoy muy al tanto, ya te digo, por el momento histórico que se vive hoy en día en tu país. Agradecemos muchísimo tu presencia, lo haces desde México. Valoramos cada una de tus opiniones y el contenido y también lo que nos enseñaste en este tiempo de conversación acerca de lo que debemos hacer y de lo que se debe tener en cuenta también en este ámbito tan importante. Más que nada, darnos cuenta que la digitalidad es una herramienta que se puede utilizar de la mejor manera y se debe utilizar, y más todavía que el político o el candidato, hay varias aristas que debe de cubrir. Y en este sentido te deseamos el mayor de los éxitos, nuevamente agradeciéndote y bueno, esperando que no sea esta la última entrevista, porque por supuesto tenemos que volver a conversar luego de lo que se dé hoy en este cierre. Claro que sí, estoy atento a la invitación. Gracias, Nadia. Feliz resto de jornada, hasta otro momento. Ahí estuvimos conversando con Andrés Elías, él es experto latinoamericano en campañas electorales digitales. Momento de establecer un nuevo corte. A la vuelta continuamos con más. En este lugar conectamos, respaldamos y protegemos los recursos que hacen crecer a muchas empresas. Como a la cafetería de Emilia,